Feliz día para todos mis estudiantes, maravilloso día para todos ustedes. Eh, Bienvenidos a este cuarto encuentro de praxis filosófica. El día de hoy vamos a intentar profundizar algunas categorías de reflexión filosófica que son fundamentales para la consideración de algunas cuestiones eh, fundamentales, importantes para profundizar nuestra forma filosófica de enfrentar los fenómenos de la realidad. Lo primero que vamos a hacer este día es trabajar las categorías de verdad y las categorías de realidad. Inmediatamente después intentaremos nosotros aproximarnos un poco a la problemática que hay en torno a eh, la problemática de la metafísica. La metafísica es el corazón de la filosofía. Eh, bueno, en torno a las categorías de verdad y realidad. El concepto clásico de lo que es la verdad, ¿verdad? Es la adecuación de pensamiento y realidad. Y en este concepto hay por lo menos dos cosas que ver, que considerar. Primero, es que no puede haber verdad sin la presencia de la realidad y sin la presencia de la razón. De tal manera que para que haya realidad, para que haya verdad, se necesita de la presencia de la razón, claro, la razón humana, y del orden de lo real. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que considerar. Lo segundo que hay que considerar es el hecho de que esta idea de lo que es la verdad no es unívoca. Hay varias, digamos, concepciones de lo que es la verdad. Pero la forma clásica de entender la verdad es esta. Verdad es la adecuación de pensamiento y realidad, sin determinar previamente lo que es, digamos, o lo que, quién se adecua a quién, es decir, si es la razón la que tiene que adecuarse al orden de lo real, o es al revés, o el orden de lo real es el que tiene que adecuarse a las consideraciones de la razón. En el fondo, el asunto es ver si las cosas verdaderas son verdaderas porque ellas, es decir, las cosas, son el fundamento de la verdad y por tanto son las que ponen verdad en las cosas, o es al revés. Las cosas no son lo que son, sino que las cosas son lo que la razón humana cree que son. ¿Sí? Entonces, por eso es la pregunta filosófica, por el fundamento de la verdad. ¿Sí? Dije al principio que para que pueda haber verdad tiene que haber adecuación de pensamiento y realidad. Pero, ¿cuál es el fundamento de la verdad? ¿La realidad o el pensamiento? Las cosas son lo que son ellas desde sí y en sí, o las cosas son lo que yo creo que son. ¿Ves? Ese es el asunto. Pero el concepto clásico es que la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. Pero claro, ese es el concepto clásico. Hay otros conceptos que hay que conocer. Entre paréntesis, quisiera pedirles amablemente, queridos estudiantes, que me pudieran ustedes reportar si se está escuchando la transmisión, si hay buen audio, si, ¿verdad? Necesito que ustedes brevemente me lo manifiesten. Hay otros conceptos de verdad, como digo. Por ejemplo, tenemos la propuesta del concepto de verdad que ofrece Aristóteles, filósofo del siglo segundo antes de Cristo, por supuesto griego. Y Aristóteles decía que la verdad es el correlato real de la definición. El correlato real de la definición. Es decir, Aristóteles estaba diciendo que verdadero es aquello que se configura de alguna manera con lo que la realidad es. ¿Sí? Pero esa es la visión aristotélica. Hay también para reflexionar sobre el concepto de verdad que nos va a proponer Renato Descartes, filósofo francés,
¿sí? En el siglo XVI-XVII. Y para Descartes, el fundamento de la verdad es la indudabilidad. Verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar. Y entonces justamente por eso es que el planteamiento cartesiano, en el sentido de que pienso, luego por tanto soy un existente, o en forma resumida, pienso, luego existo. En el fondo lo que nos está diciendo Descartes es que el fundamento de la verdad no está en el orden de lo real, en el orden de la realidad de las cosas, sino que el fundamento de la verdad está puertas adentro de la logicidad del sujeto que reflexiona sobre la realidad, por una parte, pero también por otra parte, en el caso de Descartes, rompiendo con el concepto clásico de verdad, en el caso de Descartes, no es necesaria la presencia de la realidad para que pueda haber verdad. Porque para Descartes, verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar, ¿verdad? Dice Descartes que yo puedo dudar de que hoy sea el día de hoy, yo puedo dudar de que hoy, digamos, alumbre el sol, yo puedo dudar de que a la hora de meter un palo recto en una pila, pues me aparece como que el palo se dobla, pero esos son los trucos de los modos de la presencia de la realidad. La realidad es engañosa. Y en el orden de lo natural, pero también en el orden de la existencia social. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en la relación interhumana con las muchachas, o al revés con los muchachos, que a veces cuando la chica te dice que sí, pues en realidad es no? Y a veces cuando la chica te dice que no, pues en realidad es sí. Descartes dice que la realidad es engañosa, ¿sí? Y entonces uno puede dudar de cualquier fenómeno, de cualquier elemento de la realidad, pero hay algo de lo cual no se puede dudar, y aunque uno quiera dudar, de lo cual uno no puede dudar, es que en el momento que estás dudando no puede dudar de que sos un sujeto dubitativo. Yo dudo de. Sí, pero borremos el de. Y lo único, al borrar el de, aquello sobre lo cual recae la duda, lo único que permanece es el sujeto dubitativo, porque yo dudo. Entonces, lo único que permanece incólume es el yo dubitativo. Por tanto, la única verdad que puede sostenerse es la verdad del sujeto. Y entonces, por eso dice Descartes que el fundamento de la verdad es la indudabilidad. Verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar, ¿sí? Entonces, el fundamento de la verdad para Descartes ya no está en el orden de lo real, porque para Descartes el orden de lo real es falso. Y Descartes, por cierto, no era ningún imbécil. Acuérdense de ustedes que tuvieron en bachillerato que ver los planos cartesianos, ¿verdad? Era un genio de matemáticas. No era ningún imbécil. Entonces Descartes está diciendo que el fundamento de la verdad no está en el orden de las cosas reales existentes y determinadas, sino que está puertas adentro, dentro de la logicidad del sujeto. ¿Ves? Y dice Descartes que para que haya verdad no se necesita de la presencia de la razón, perdón, de la presencia de la realidad. Basta con la presencia de la razón. Entonces, interesante la consideración de la propuesta del concepto de verdad de Descartes. Ahora, pero también está para considerar la propuesta del concepto de verdad de la filosofía pragmática, del pragmatismo, digamos del siglo, de principios del siglo XX, sobre todo de la filosofía norteamericana de William James. Lo escribo acá
aunque digo ya me estoy acabando el cuadernito, pero todo sea por la filosofía, William James filósofo norteamericano de principios del siglo XX, William James. Para el pragmatismo, curiosamente, verdadero es lo útil, pero no solamente para William James, sino también para otros filósofos, como por ejemplo para Federico Nietzsche. Para Nietzsche, lo escribo, para Federico Nietzsche, alemán, filósofo alemán, Federico Nietzsche, para el cual también el fundamento de la verdad es lo útil. Verdaderos son aquellos planteamientos pues que son útiles, ¿verdad? Aquellos planteamientos que no tienen ninguna utilidad pues definitivamente no son verdaderos, por el hecho de que no tienen ninguna utilidad. Pero claro, la propuesta, el concepto de verdad del pragmatismo cae necesariamente en autocontradicción lógica, porque sabemos en la práctica que, sobre todo ahorita en tiempos de guerra, ¿verdad? La Rusia contra Ucrania, y que realmente no solamente Rusia y Ucrania, sino que es una lucha globalizada interburguesa entre los intereses de Rusia y sus aliados, intereses políticos, económicos, sobre todo, y también culturales, y los intereses económico-políticos de los Estados Unidos, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que también tiene sus intereses políticos, económicos, entonces están en una lucha, en una controversia, pero todos son parte del mismo baile internacional que es la lógica del capital. Todos son países capitalistas. Por eso es una lucha interburguesa. ¿Sí? Es una lucha interburguesa. Es un pleito entre iguales, es decir, ahí la clase trabajadora no tiene nada que ganar. ¿Sí? Entonces, el concepto de verdad del pragmatismo cae, digo, en una autocontradicción lógica porque, como refiero, en tiempos de la guerra se miente para ganar, ¿verdad? Se miente para ganar. Entonces resulta pues que es un hecho confirmado de que aún las mentiras son útiles. Y ahí está la autocontracción lógica del pragmatismo, porque si para el pragmatismo verdadero es lo útil, nos vamos a encontrar con el hecho de que hay mentiras útiles. Y entonces habrían verdades falsas, lo cual es un contrasentido lógico. ¿Ves? Uh-huh. Hay diferentes conceptos de verdad, no hay un solo concepto de verdad, pero el concepto más, digamos, compartido es que la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad, sin determinar previamente quién se adecua a quién, si es la razón humana la que tiene que adecuarse a la realidad y entonces las cosas son lo que son ellas y la razón únicamente tiene que captar, aprender lo que ya está ahí, dentro de la logicidad del orden de lo real. Y entonces es la mente la que tiene que adecuarse al sentido, a la lógica y a los propósitos del orden establecido, o la otra idea es si las cosas no son lo que son, sino que las cosas son lo que el sujeto cree que son. Y exactamente por eso hay por lo menos, tres tipos de verdad. ¿Sí? El tipo de verdad inmanente, el tipo de verdad trascendente y el tipo de verdad trascendental. El tipo de verdad inmanente postula la tesis de que cuando yo conozco mi idea de la cosa. Entonces,
las cosas no son lo que son ellas desde sí y en sí, sino que las cosas son lo que yo creo que son. Sí. Pero si las cosas son lo que yo creo que son, entonces el sujeto cognoscente, o sea, la razón humana, estaría prácticamente, digamos, atrapada en una situación de solipsismo. Lo escribo y lo comparto con ustedes. Solipsismo, que es la condición, solipsismo, que es la condición de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. El mundo no es lo que es, la realidad no es lo que es, sino que la realidad es lo que yo creo que es. ¿Sí? O sea, menudo asunto, ¿verdad? Es, digamos, el tipo de conocimiento inmanente. Las cosas no son lo que son ellas, sino que lo que yo creo que son. Pero en ese modo de ver la realidad estaríamos en una condición de solipsismo, que es el atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. Pero en una condición de solipsismo, resulta que hay algo que el sujeto nunca va a poder saber. El sujeto jamás podrá saber qué son las cosas reales, es decir, qué son las cosas ellas, sino únicamente puede saber lo que yo creo que son. Pero creer que las cosas son lo que yo creo que son es negar la posibilidad de que pueda haber un conocimiento objetivo de la realidad. Por tanto, para el tipo de conocimiento inmanente, ¿sí?, la ciencia como conocimiento objetivo de la realidad sencillamente no es posible. Bueno, pero ese es el tipo de conocimiento inmanente. Y lo escribo porque es importante. Todo sea por la filosofía. Voy a acabarme el cuaderno. El tipo de conocimiento inmanente. Concepto que viene del latín, que viene, porque en latín inmanere significa permanecer dentro de, y es, como dije al principio, la condición de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. ¿Sí? Es estar dentro de su propia subjetividad. El mundo no es lo que es, sino que el mundo es lo que yo creo que es. Ahora bien, un segundo tipo de conocimiento es el tipo de conocimiento trascendente. Lo escribo. Trascendente. Contrario a el tipo de conocimiento inmanente, el tipo de conocimiento trascendente postula la tesis de que cuando yo conozco la cosa. Es decir, cuando yo conozco, no conozco lo que yo creo que la realidad es, sino que cuando yo conozco efectivamente lo que la realidad es. Y por tanto, ahí no se trata de que el mundo es lo que yo creo que es. Ahí también se trata de que el mundo es exactamente lo que es. Y es la mente la que tiene que adecuarse al orden y la logicidad y el sentido de la realidad dada. ¿Sí? Pero entonces, la realidad tiene fuerza de imposición sobre el sujeto y la realidad se te presenta como algo que tú no puedes cambiar. Se te presenta con una fuerza de imposición que está más allá de la praxis, porque lo real es lo que es, y la mente únicamente tiene que adaptarse penosamente para tratar de conocer lo que es la realidad, pero no la puede transformar, porque la realidad dada no es lo que yo creo que es, sino que la realidad dada es lo que es. Y estamos ahí en la concepción de la realidad dada como destino. Destino es aquello que tú no puedes cambiar. Y justamente por eso esta idea de verdad, el concepto trascendente de verdad, implica la negación de la praxis, porque el ser humano no puede transformar la realidad. O sea, no es el sujeto el que transforma la realidad,
sino que es al revés. Es la realidad la que transforma al sujeto. Recuerdo en este momento lo que decía un partido político salido después de la guerra, que dijo que quería participar en los procesos electorales de la sociedad salvadoreña para poder transformar la realidad. Chistoso el asunto, porque pues no fue ese partido político el que transformó la realidad, sino que más bien la realidad terminó transformando al partido político y lo convirtió en su imagen y semejanza. ¿Quién transforma a quién? ¿Quién cambia a quién? Me mueve un poco a gracia, porque ellos dijeron que salieron de la guerra o que salían de la guerra para transformar la realidad, pero resulta que terminaron amoldándose a la fuerza de imposición del sistema y terminaron siendo simplemente la imagen y semejanza de la lógica del sistema. Tipo de conocimiento trascendente. Ahora veamos un tercer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento trascendental. Lo escribo, me acabo el cuadernito, pero todo sea por la filosofía. El tipo de conocimiento trascendental, ya no trascendente, sino trascendental. Tipo de conocimiento trascendental. El tipo de conocimiento trascendental propone la tesis de que cuando yo conozco, conozco la cosa, es decir, cuando yo conozco, conozco la realidad, en tanto que esa realidad se me da en mi razón. Entonces aquí es un tipo de conocimiento típicamente kantiano, típicamente fundamentado en el pensamiento de Kant, de Immanuel Kant. Entonces aquí las cosas pues no son lo que son, sino que las cosas son lo que son en tanto que están interactuando con la razón, en tanto que están interactuando con el sujeto cognoscitivo, ¿sí? Por tanto, cuando el sujeto ve la realidad o cuando el sujeto se enfrenta con la realidad, nunca va a poder conocer lo que es la realidad en sí, sino únicamente lo que la realidad es para sí. Y por eso decía Kant que el ser humano no puede conocer lo que es la realidad en sí. No puede conocer el ser de las cosas, o qué son ellas, en sí y desde sí, que únicamente el sujeto puede conocer la realidad en tanto que la realidad es objeto. Concepto muy importante, el concepto de objeto, importante, que es un concepto que nos viene desde la filosofía de Kant, objeto, en tanto que la realidad es objeto. Objeto. Solo podemos conocer lo real en tanto que lo real es objeto. Y lo real en tanto que es objeto, pues es lo real en tanto que está en interacción, lo real en tanto que está en, correlación con la razón. Entonces, objeto es lo real propuesto a una razón. Por eso decía Kant que no se puede saber qué son las cosas en sí, solamente pueden saberse lo que las cosas son para mí. Pero no se trata de la razón individual, sino se trata más bien de la razón lógica. La razón individual es la manera como cada sujeto individual ve la realidad. La razón lógica es una condición trascendente de la subjetividad que le permite ver la realidad de tal manera que todo sujeto posible puede ver la realidad de la misma manera. La razón lógica es la razón científica. Por ejemplo, yo digo que 1 más 2 es igual a 3 y esa verdad matemática es cierta no solamente para mi persona en este momento y en estas circunstancias,
Por tanto, las verdades lógicas están más allá del espacio-temporalidad, supuestamente. 1 más 2 igual 3 tiene que ser algo cierto para todo sujeto posible, más allá del espacio-temporalidad. No importa si es salvadoreño, ruso, si comió o no comió, si es de la clase burguesa o de la clase trabajadora, 1 más 2 es igual 3. Esa es la razón lógica. La razón psicológica tiene que ver más con el fenómeno de que habían 3 amigos que en un día de domingo fueron al parque de la ciudad y se sentaron pues ahí, digamos a las 9 de la mañana. Pues en eso terminaron los oficios religiosos del día domingo y la gente comenzó a salir de la iglesia y de repente va pasando una muchacha, ¿verdad? Y entonces dijo el sujeto 1, qué chica más hermosa, qué chica más bonita, dijo el sujeto 1. A lo cual replica el sujeto número 2, no hombre, que no miras que está bien gorda o que está, no sé, flaca o lo que sea. Está fea, horrible. Opinión del segundo sujeto. Pues si el sujeto 3, en vez de estar viendo las chicas, estaba viendo los chicos, ¿verdad? Esa es la razón psicológica. Es la manera personal y subjetiva como nosotros consideramos los fenómenos de la realidad. Pero esa es la razón psicológica. Aquí no estamos hablando de la razón psicológica, sino que estamos hablando de la razón lógica. ¿Sí? Y la razón lógica es aquello que hace posible que haya ciencia, que propone verdades con rigor lógico y validez universal. Aunque ya dije en la clase anterior, y acabo de postear por ahí en mi cuenta de Facebook, la tesis de la docta ignorancia de Sócrates, en el sentido de que yo solo sé que no sé nada. Esa es la tesis de la docta ignorancia socrática. Y desde la tesis de la docta ignorancia uno puede hacerle una crítica fuerte, una crítica fundamental a las pretensiones de la ciencia. O sea, la ciencia pretende establecer verdades absolutas de una realidad que de suyo pues no es absoluta. Y por eso la ciencia debería saber de antemano que pretende algo que no puede hacer. Eso es lo que los filósofos amablemente le decimos a los científicos. Pero se lo decimos con amor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, diferentes tipos de verdad y hablemos de la realidad. Real es aquello que tiene suficiencia condicional, por tanto, real es aquello que es absoluto. Real es aquello que está más allá del espacio-temporalidad. Y podríamos nosotros decir que en términos de la pregunta ¿quién fue primero, la realidad o la verdad? Tendríamos que decir que esto es sumamente importante, estudiantes, desde un punto de vista cronológico, lo voy a escribir de nuevo. Me voy a acabar este cuadernito, pero repito que todo sea por el bien de la ciencia. Desde el punto de vista cronológico, cronos es tiempo, desde un punto de vista cronológico, preguntándonos qué fue primero, si la realidad o la verdad, punto de vista cronológico, podemos decir que puede haber realidad sin verdad, desde un punto de vista cronológico, porque antes de que hubiera la posibilidad de que haya verdad, ya había realidad. Recuerden ustedes que el concepto clásico de verdad establece que verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. Por tanto, para que pueda haber verdad, se necesita de la presencia de la razón. Se necesita de la presencia del pensamiento, ¿sí? Para que pueda haber verdad. Pero para que pueda haber realidad, no. Pero desde un punto de vista cronológico, en donde nos preguntamos quién fue real antes de.
o quién existió antes de. Y antes, cronológicamente hablando, antes de que el sujeto humano hiciera su aparición sobre la faz de la Tierra, ya había realidad. Por tanto, puede haber realidad sin verdad, desde un punto de vista cronológico. Ahora démosle vuelta al argumento. Pero desde un punto de vista lógico, no. Desde un punto de vista lógico, no puede haber realidad sin verdad, porque siempre se hace necesario de la presencia de una razón que se dé cuenta o que atestigue de que la realidad es antes que la razón. Y por tanto, para que pueda ser cierto de que la realidad existe antes que la razón, se hace necesaria la presencia de una razón, es decir, de un sujeto humano que afirme o que niegue esa verdad. Por tanto, desde un punto de vista cronológico, lo real no puede existir sin la presencia de la razón. Aún no me comentan, queridos estudiantes, si mi clase se está escuchando. Estoy un poco ansioso de ver si ustedes me están escuchando. Bueno, en las primeras clases hemos establecido que la filosofía es una reflexión sobre el fundamento y fundamentado de lo real, en el sentido de que para la filosofía, aquello de lo que trata la filosofía es, o debe tratar, de aquello que hace posible que las cosas puedan existir, porque previamente tiene una condición de realidad. Pero esta manera de ver de la filosofía está emparentada con aquel principio lógico de razón suficiente. El principio lógico de razón suficiente establece que todo lo que existe tiene causa para existir. Todo lo que existe tiene causa para existir. ¿Sí? Entonces, todo el ordenamiento de lo existente, que es lo real lanzado al tiempo y el espacio, tiene un fundamento, una causa. Y tiene que haber una causa primera, entonces. Veamos algunas consecuencias lógicas de este planteamiento lógico de razón suficiente, que establece que todo lo que existe tiene causa para existir. Pero es un principio de la lógica. Y la lógica es una ciencia. La lógica es una ciencia. Ahora bien, la lógica es la ciencia del pensamiento correcto. Y correcto es aquello que se deriva necesariamente de las premisas. Es decir, algo es un pensamiento correcto si se deriva necesariamente de sus premisas. No importa si eso es falso o verdadero, o no es ni falso ni verdadero. Sí, lo que estoy diciendo es que la lógica como ciencia del pensamiento no tiene nada que ver con la verdad. Hay muchos planteamientos que son correctos, planteamientos que son lógicos, pero no son verdaderos. Pongo un ejemplo. ¿Sí? Primera premisa. Todos los vicentinos son músicos. Segunda premisa. Juan es vicentino. ¿Cuál es la conclusión que necesariamente se derivan de esas dos premisas? Si Juan es vicentino y todos los vicentinos son músicos, luego por tanto Juan es ¿qué? Músico. Todos los vicentinos son músicos. Juan es vicentino, luego por tanto Juan es músico. Ahora bien, ese planteamiento es lógicamente correcto, pero no es verdadero. No es verdadero. Eso no tiene nada no tiene nada que ver con la verdad. Eso es lo que estoy diciendo. La ciencia de la lógica, o la lógica como ciencia, es la ciencia del pensamiento correcto, pero
este pensamiento correcto lógico no necesariamente tiene nada que ver con la verdad. Ejemplo. Pongo un ejemplo. Ejemplo de un pensamiento lógico que no tiene nada que ver con la verdad. A es mayor que B. B es mayor que C. Luego, por tanto, ¿qué tengo que concluir? Luego, por tanto, A es mayor que C. Planteamiento lógico. Porque su conclusión se deriva necesariamente de sus premisas. Pero no necesariamente es verdadero o falso. Porque no se refiere a algún fenómeno específico de la realidad. Solo dice que en general, en abstracto, A es mayor que B, B es mayor que C, y luego, por tanto, hay que concluir entonces que A es mayor que C. Repito, la lógica es la ciencia del pensamiento correcto. Pero no todos los planteamientos lógicos necesariamente son verdaderos. La lógica no necesariamente tiene que ver con la verdad. Ahora, incluso con la consideración de que muchos fenómenos verdaderos, ¿verdad?, pudieran parecer incluso fuera de la lógica. Pudieran parecer, sí, exactamente fuera de la lógica. Y nosotros lo hemos experimentado muchas veces. A veces cuando lógicamente, en una relación de pareja, por ejemplo, la muchacha te dice que no, ¿verdad? Pero tal vez ese no es un sí, o al revés. La chica te dice que sí, pero en el fondo es un no. ¿Cómo saberlo? Si tú te vas por el análisis lógico de los fenómenos, tú terminarías pensando que la chica está enamoradísima de tu persona, ¿verdad? O por ejemplo, cuando el muchacho, digamos, abraza mucho a la muchacha y la besa mucho, y entonces la muchacha falsamente cree que como el muchacho la besa mucho y la abraza mucho, pues seguramente la ha de amar mucho, ¿verdad? Lo cual es falso, de falsedad absoluta. ¿Sí? No siempre, desde la filosofía, no siempre más es mejor. No siempre más es mejor. O sea, la lógica no puede diferenciar eso entre más y mejor. Solamente la filosofía y la ciencia social crítica puede saber diferenciar entre más y mejor. Pero doy un paso atrás y vuelvo al origen de esta reflexión. Y estaba diciendo que la filosofía como fundamento, como reflexión en torno al fundamento y fundamentado en la realidad, parte de la consideración del principio de razón suficiente que establece de que todo lo que existe tiene causa para existir. Ahora bien, pero esta idea de que todo lo que existe tiene causa para existir tiene algunas implicaciones lógicas. Y esas implicaciones lógicas ya no la ve la ciencia de la lógica, sino que es la filosofía quien la ve, la reflexión filosófica. El planteamiento lógico de que todo lo que existe tiene causa para existir, tiene ciertas implicaciones lógicas, por lo menos tiene 4 implicaciones lógicas, 5 implicaciones lógicas. Pero esas implicaciones lógicas ya no las mira, ya no las puede ver la ciencia, las ve la filosofía. Las implicaciones lógicas de la consideración de que todo cuanto existe tiene causa para existir son las siguientes. Primero, esa idea implica la consideración de que lo existente es ordenado. Y si lo existente es ordenado, no solamente, claro, lo existente es aquello que está lanzado al tiempo y al espacio, pero si lo existente es ordenado, esto significa que lo existente tiene un origen, tiene un fin, y fin entendido de una doble manera. Fin entendido como terminación y fin entendido como finalidad o propósito. Primera implicación lógica.
segunda implicación lógica. La implicación de que en lo existente hay una dimensión teleológica. En el orden del existente, la filosofía puede ver que hay una dimensión teleológica, es decir, que hay un orden finalístico en el orden de lo real. Teleológica, vamos a ver el concepto de telos. Telos, ¿verdad? Telos concepto griego que significa propósito o finalidad. Lo que estoy diciendo es que una de las implicaciones del principio de razón suficiencia, ¿sí? De la razón suficiente, de la lógica, es que ese planteamiento supone la idea de que en el orden de la existencia hay una dimensión teleológica, es decir, hay una dimensión de propósito, hay una finalidad en el orden de lo real. ¿Sí? O sea, la idea de que en el orden de lo real no hay caos, no es caos, sino que es un orden y ese orden tiene un propósito. Y a eso llamo yo una dimensión de telos, es decir, una dimensión teleológica, una dimensión de propósitos. O sea, hay un ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, hay una triple dimensión. Hay una dimensión de el por qué, dimensión de también para qué, y al final, en el orden de la vida humana, tiene que haber una dimensión de para quiénes o para quién. Menudo asunto. Hay una tercera consecuencia lógica del principio de razón suficiente, y ese principio de razón suficiente implica necesariamente la idea, ¿sí?, que esa dimensión teleológica, que es un orden de sentido, ¿sí?, es de tipo causal. Es de tipo causal. Es una relación de causa y efecto. Y si es causal, no puede ser casual. Causal versus casual. Lo casual es aquello que surge, pues, sin ton ni son, sin propósito, sin una planificación previa, no hay una racionalidad detrás del hecho, simplemente fue como el resultado de una serie de fenómenos, digamos, al azar. No hay una casualidad, sino lo que hay es una causalidad. A este respecto yo quiero traer a la memoria lo que decía Albert Einstein, un grande genio de la física del siglo pasado, del siglo XX. Einstein decía, y me parece muy interesante de considerar, Einstein decía que Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. ¿Qué significa esto? Pues esto significa de que todo lo que Dios hace, todo lo que es posición de la acción divina, tiene orden, tiene sentido, tiene propósito. Por eso es que Dios no juega a los dados. Dios no es un ser que crea la realidad y bueno, ya que creó la realidad, comienza a rascarse la cabeza para ver qué va a hacer con esa realidad. Lo que estaba diciendo Einstein es que el orden de las cosas reales en tanto que son creadas por Dios, por la divinidad, pues tienen propósito, son ordenadas, son lógicas y tienen un ¿para qué? ¿Para qué están ahí? Hay un propósito en el orden de lo real. Las cosas no suceden a la zumba balumba. Todo tiene un propósito.
acuerdo. Alberto Einstein, Dios no juega a los dados. Cuarta consecuencia lógica del planteamiento de razón suficiente. La cuarta consecuencia lógica es de que ¿sí? Lo real se me presenta de modo inmediato como un existente, como algo dado, que está ahí lanzado al espacio-temporalidad. Así se me presenta el orden de lo real. Lo real se me presenta como algo dado, como algo que está ahí lanzado al espacio-temporalidad, pero lo real se me presenta como siendo y existiendo en absoluta independencia de la praxis, como siendo y existiendo en una forma absoluta frente a la cual yo nada puedo hacer. Por tanto, lo real se me presenta como destino, como algo que yo no puedo transformar. Y entonces, la quinta consecuencia lógica de este principio de razón suficiente es que si eso es así, si todo lo que existe tiene causa para existir, entonces significa que la consecuencia lógica es de que la ciencia solamente tiene como objeto de estudio el orden de lo real en tanto que es existente y por tanto solamente puede describir lo que existe, solamente puede explicar lo que existe. En sesiones anteriores de clase yo he dicho de que explicar es únicamente poner en la evidencia la regularidad interna de los fenómenos. En donde poner en la evidencia la regularidad interna de los fenómenos es solamente decir cuál es la ley del fenómeno, sin cuestionar el fenómeno, sin poder transformar el fenómeno. Por tanto, lo real se me presenta como un destino frente a lo cual no puedo yo más que adaptarme. Y recuerdo aquella canción de salsa, me gustaba mucho en aquellos tiempos, la canción salsa que dice, la vida es así, no la he inventado yo. El sujeto no es el creador de la realidad, sino que el sujeto es alguien que cae en una realidad ya estructurada, en una realidad ya sistematizada, en una realidad ya organizada, y pues bueno, lo único que le queda es adaptarse al orden, a la lógica, al sentido y a los propósitos de esa realidad que ya está ahí dada. Solo le toca adaptarse, pero no la puede transformar, esencialmente. La puede modificar, pero no transformar. Bueno, sí. Ahora bien, justamente entonces esta manera de ver las cosas, ¿sí? Terminaría reduciendo el trabajo de la ciencia a mera explicación de la realidad y sería una especie de negación absoluta de la razón filosófica, porque en la razón filosófica no solamente se puede quedar, digamos, en simplemente describir el fenómeno y preguntarse por qué el fenómeno es como es, ¿sí? Hay una última consecuencia, quizás una sexta consecuencia lógica del pensamiento, del principio de razón suficiente. Y la sexta consecuencia es de que lo existente se me presenta como pretendiendo ser algo que no es, como ocultando su verdadero ser de existente. El existente pretende ser absoluto, pretende ser infinito, pero realmente lo único que es un ser determinado, por tanto es un ser finito. Es un ser finito. Entonces, lo existente se me presenta como pretendiendo ser algo que no es, porque se me presenta siendo absoluto cuando no lo es. Se me presenta como siendo algo que está más allá de la praxis, y por tanto algo que es perfecto y que el sujeto no puede cambiar. Y entonces se me presentaría como algo infinito, pero no es infinito, sino que es finito. Uh-huh. Bueno, la filosofía que se pregunta
por el fundamento y fundamentado de lo real, también considera, digo, al principio fue lo que dije, también considera el principio de razón suficiente, que establece que todo lo que existe tiene causa para existir. Y ya que todo tiene causa para existir, pues hay que preguntarse por cuál es la causa primera, por ese fundamento que hace posible todo lo demás, pero que no hay nada detrás de él que lo haga posible a él, y por tanto él o eso es absoluto, está suelto de toda determinación. Los conceptos de existencia ya los revisamos en la sesión anterior. Ahora, quizá de forma rápida y apretada, estaríamos examinando un poco cuál es el carácter metafísico, cuál es el carácter problemático de la metafísica. Pero estoy revisando un poco del tiempo y me parece que ya casi estamos fuera de este tiempo. Mejor lo vamos a dejar para el encuentro del día lunes. Y el día lunes vamos a tratar del carácter problemático de la metafísica. Esa pequeña reflexión sobre el carácter problemático de la metafísica es algo que ya está posteado en mi cuenta de Facebook. Les suplico amablemente que puedan ustedes revisar esa reflexión sobre el carácter problemático de la metafísica. Y nos veríamos, grupos teóricos de filosofía, grupos teóricos 01 y 02, el día lunes a las 11 de la mañana. Pasen ustedes un maravilloso y feliz día.